Bien, en esta tercera entrega de la primera clase de la unidad número 4, digamos la primera clase con videos, porque ya hicimos esta clase introductoria, vamos a continuar hablando de esta propiedad que tienen los sistemas, que es la producción de emergentes, ¿sí? O sea, en el video anterior vimos la parte de variables, cómo transformar o digamos cómo digamos, la implicancia que tiene nuestra gestión a la hora de transformar las variables en constantes para poder ser previsibles. Y ahora vamos a ver aquello que constituye el core de la actividad de recursos humanos, ¿sí? Que es el manejo de emergentes. Está la definición de emergentes en el glosario, es un poco compleja, no es complicada, pero sí compleja. Yo les voy a dar una definición, digamos, un poco más simple, que nos va a servir, digamos, para manejarnos dentro de la cátedra. El emergente, como yo había dicho, es la resultante tangencial, ¿sí? ¿Sí? Es un producto derivado, no motivado de lo que es la organización, la ejecución, digamos, de un sistema. ¿Sí? Entonces, los sistemas en funcionamiento producen, digamos, aquello que para lo cual están diseñados, pero además producen emergentes. ¿Sí? Bien, lo vamos a explicar, ya que en el video anterior dimos el ejemplo del automóvil. Vamos a continuar con la industria automotriz y vamos a decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos un motor, ¿sí? El objetivo, el objeto de este motor es producir un movimiento rotatorio, ¿sí? Entonces, es decir, esta coordinación de subsistemas, ¿sí? Va a producir aquí un movimiento rotatorio. Ese es el objetivo. Esta es nuestra organización llamada motor. Estas son nuestras áreas: recursos humanos, producción, logística, ventas, etc. Y producimos movimiento rotatorio, ¿sí? Este motor es un sistema en sí, pero a su vez es un subsistema de este sistema, digamos, llamado automóvil. Bien. ¿Cómo nosotros producimos este automóvil? Bueno, pues simple, conectamos este subsistema al subsistema de transmisión, al subsistema de rodamientos, al subsistema carrocería, etc. Y a través de la propiedad de sinergia transformamos este sistema que da movimiento rotatorio en un automóvil que tiene ventajas detrás de, digamos, poder trasladarnos, poder viajar y un montón de cosas más, ¿sí? Entonces eso es, digamos, como este sistema es un sistema en sí, pero un subsistema de un sistema mayor. Pero bien, hemos dicho que el objetivo, ¿sí?, de este motor es producir movimiento rotatorio, ¿sí? Y es lo que efectivamente produce cuando nosotros lo ponemos en marcha en esta zona. Ahora bien, hay emergentes, o sea, esas cosas que, si bien es cierto el sistema en su funcionamiento no las produce, no constituyen su objeto organizacional, ¿sí? Y yo, por ejemplo, acá les indico dos emergentes de este sistema, y el primero de ellos es el ruido. O sea, todos los motores producen una cierta cantidad de ruido, y todos los motores producen, al menos los de combustión, ¿sí?, gases de escape. Entonces nosotros tenemos que el humo y el ruido son dos consecuencias del funcionamiento normal del sistema, pero no constituyen el objetivo del sistema, pero se producen igual. ¿Qué características tienen estos emergentes? No están relacionados a ninguna parte, ¿sí?, a ningún subsistema que les da origen per se. Es decir, si yo escucho que este motor hace mucho ruido o genera mucho humo, no puedo desarmar este sistema hasta llegar al, no sé, a la cámara acústica del motor, que es la que está especialmente diseñada para generar ruido. No, es una consecuencia, ¿sí?, que a través de este principio de sinergia y por el mismo funcionamiento produce ruido, pero no hay una pieza específicamente diseñada para producir ruido. Tampoco hay una pieza específicamente diseñada para producir humo, ¿sí?, o gases de escape. Entonces, cuando yo detecto esto, ¿qué sucede? No puedo ir a buscar ese área, si esto es una organización, ¿dónde está el área de hacer ruido? No, no hay área de hacer ruido en esta organización, pero tenemos mucho ruido en esta organización. No hay un área de hacer humo o contaminar, pero sí esta organización es contaminante para la gente que trabaja en ella. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nosotros? Porque, por ejemplo,
estos emergentes, si yo digamos, lo veo desde el punto de vista del motor, el ruido y el humo me indican, por ejemplo, el buen o mal funcionamiento de este sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un mecánico? Ve que hay mucho humo o que hay mucho ruido y empieza a, ¿sí?, inducir a través de esta recorrida inversa cuáles pueden llegar a ser las problemáticas, ¿sí? ¿Cómo funciona la recorrida inversa? La recorrida inversa es una propiedad matemática, no vamos a utilizar nosotros acá la matemática, bueno, al menos por ahora, y es la descomposición de los sistemas y las funciones en sus unidades mínimas, ¿sí? Una vez que nosotros hemos descompuesto estas unidades mínimas, hacemos el análisis de estas unidades mínimas, luego los procesos de vinculación de estas unidades mínimas y luego el análisis de las sinergias. ¿Cómo se explica esto? Si yo tengo este motor, digamos, que me hace mucho ruido o que me contamina demasiado porque tiene una generación, digamos, no normal de gases de escape, puedo empezar a ver cada una de estas áreas, ¿sí?, de la organización motor, cómo es su funcionamiento. Entonces digo, bueno, si está generando humo, tiene que ver con el sistema de combustión, ¿sí?, ese sistema que son subsistemas que producen la combustión. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro mecánico? Bueno, va a empezar a viendo si el filtro de aire está sucio o no, si las bujías están bien o no, si el carburador o los inyectores están haciendo bien la mezcla, ¿sí?, porque eso puede generar una mala mezcla, que haya más o menos humo. Entonces va a hacer esta descomposición en unidades mínimas, ¿sí?, y analizar estas unidades mínimas, ver si las bujías están bien, el carburador está bien, y luego cómo se vinculan estas, ¿sí?, con el resto de las piezas, ¿sí? Y entonces ahí va a ser la resultante del análisis, cómo vamos nosotros a descubrir, por ejemplo, el problema. Podemos decir que esta organización motor tenía una bujía que no funcionaba bien, el filtro de aire en malas condiciones y el carburador, digamos, no hacía bien la mezcla. Entonces, resultado, este humo. Pero nosotros tenemos que hacer este procedimiento de recorrida inversa. ¿Cómo opera esta recorrida inversa en recursos humanos o en comunicación? Nosotros habíamos dicho que un emergente, ¿sí?, de nuestra organización es el ausentismo, pero nosotros no tenemos ningún área dedicada específicamente, ¿sí?, a generar ausentismo. Es decir, no podemos ir a hablar con el gerente de ausentismo y decirle, che, qué buen trabajo que estás haciendo, tengo un 25% de las personas con carpeta médica o no vienen por motivos personales. Yo no puedo hacer eso, porque no existe el área de ausentismo, ¿sí? No existe un área que produzca ausentismo, tampoco existe un área que produzca específicamente interpretantes diversos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos volvemos a la unidad número 1, vamos a ver que este interpretante que se genera de nuestra comunicación es un emergente. ¿Y cuál es el emergente? Que las personas pueden entender, ¿sí?, de distintas formas nuestra comunicación, los objetivos, las tareas que tenemos que hacer. Bien, si yo me centro en esto de ausentismo, puedo ver, por ejemplo, que empiezo el análisis, ¿no?, la recorrida inversa. Entonces empiezo a ver si el ausentismo es general o es en un área en particular. Es decir, tengo los índices de ausentismo generales de la organización, pero veo que, por ejemplo, en un área particular tengo más ausentismo que en el resto. Entonces empiezo, ¿no?, a hacer esta descomposición y el análisis de las unidades mínimas. Entonces yo puedo, por ejemplo, ver que, claro, el ausentismo se está produciendo, por ejemplo, en el área de depósito, que es donde las personas trabajan tanto afuera como adentro de la organización, porque son las que entran y sacan cosas. Entonces, por ejemplo, en etapas de frío puedo decir, sí, no, acá el tema es que en estas etapas de frío, como hay un cambio, ¿sí?, ingresan y salen permanentemente, hay problemas con la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces puedo enfocarme en esa problemática. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Resulta que el área de mayor ausentismo la puede tener administración. Entonces uno va y dice, bueno, vamos a ver qué pasa en la administración. Entonces puede descubrir que, no sé, tenemos problemas edilicios de aire acondicionados que funcionan mal, la gente se resfría, etcétera, etcétera. Pero podemos descubrir otras cosas, como por ejemplo, cruzar estos datos con otros datos
de clima y ver que administración siempre tiene mal clima o un clima menor. Entonces, este ausentismo, a través de esta recorrida inversa y este análisis de distintos procesos que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, puede tener que ver con cuestiones de liderazgo, con cuestiones de mal clima. Entonces la gente directamente empieza a enfermarse, entre comillas, porque ya no quiere venir a trabajar porque hay mal clima, entonces se enferma más de lo que corresponde. Por ejemplo, empieza a sacar licencias. Tengo carpetas psicológicas, mira qué extraño, ¿no? Justo las únicas carpetas están en este área donde hay más ausentismo. Entonces, este emergente me está diciendo, ¿sí?, que allí hay un problema, pero, insisto, no hay ningún área específica diseñada a producir mal clima laboral, sino que hay un funcionamiento que me genera este mal clima laboral, o hay ciertas condiciones edilicias que me generan que la gente se enferme. Entonces, esa es la investigación que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que solucionar esta cuestión, ¿sí?, este emergente. Lo mismo pasa en comunicación, ¿sí? Es decir, el emergente clásico que hemos visto nosotros es que cuando nosotros comunicamos algo se entiende de manera distinta. Ese es el emergente, una comprensión diversa. Entonces nosotros trabajamos, ¿sí?, tanto en los dos ejemplos para tratar de este tipo de variable llevarla a una constante, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros trabajamos sobre ausentismo, trabajamos sobre distintas cosas, y también es por eso es que nosotros hacemos un esfuerzo en comunicación para que queden en claro los conceptos, queden en claro los procedimientos, queden en claro la forma en que hay que trabajar, ¿sí?, y qué es lo que queremos o entendemos por lo que estamos comunicando, ¿sí? Entonces, recursos humanos trabaja fundamentalmente sobre emergentes, ¿sí? Recursos humanos, digamos, no está, si bien es cierto, debe cumplir con el objeto organizacional, pero si nosotros tenemos una organización productiva, recursos humanos no produce, lo que hace es garantizar que el recurso humano, esa variable más variable, ¿sí?, se comporte como una constante. Y eso se hace trabajando, ¿sí?, muchos de estos emergentes y lo que mencionaba en el video anterior, las variables. Esas variables pueden ser la formación, etcétera, etcétera, ¿sí?, las características propias. Entonces, nosotros con nuestro trabajo en capacitación, en mejora de clima y en un montón en comunicación y en otro tipo de variables, nosotros vamos a trabajar y tratar de garantizar esta constante, ¿sí? Pero el tema de emergentes es fundamental, ¿sí? Y por ejemplo, si yo voy al tema del ausentismo por enfermedad, bueno, es un emergente que hay que solucionarlo, y en mi caso en particular nosotros tuvimos que hacer una campaña enseñándole a las personas, aunque parezca, digamos, simple e irrisorio, una campaña enseñándoles a las personas a utilizar los aire acondicionados, los equipos de calefacción. Tuvimos que explicarle qué es lo que establece la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo como temperatura. ¿Por qué? Porque esta cuestión generaba no solo enfermedades, sino que el otro emergente eran costosísimos equipos de aire acondicionado quemados cada 2 o 3 meses, ¿sí? Entonces, esto que es un emergente que estaba realmente repercutiendo de manera significativa en la organización, bueno, hubo que trabajarlo con una campaña aconsejando ciertas vestimentas, cómo manejar las salidas de aire, cómo, cómo operar dentro de lo que se conoce como la temperatura de confort, ¿sí? Entonces, estos emergentes se comportan de esa manera, ¿sí? Hay que analizarlos, hay que investigarlos a través de estos procedimientos, porque no tenemos ningún área específica destinada a producirlos, pero sí se producen y sí son fundamentales. Bien, yo hablé de 2 emergentes, ahora voy a dejar una tarea, que es que ustedes busquen más emergentes de recursos humanos, porque se van a dar cuenta que la mayoría de su gestión opera sobre estos emergentes, o sea, sobre estas cuestiones que se producen por el normal funcionamiento de la organización.